Les muestro cómo empezar a coser esta línea de los espacios que tengo de 2 cadenas. Siempre empezando en la parte de abajo, aquí está el cuello. Esta es la parte que voy a cubrir. Aquí anudo. Aquí está la vuelta que vamos a coser. Pongo el hilo en la parte del frente, en esta forma. Y aquí está el hilo donde empieza. En este mismo lado se coloca la aguja en esta parte del punto alto y la cadena que está en medio de los 2 puntos altos, que es el punto alto de la vuelta anterior. Se pasa la aguja y ahí se forma una cadena. Se coloca el hilo al frente y aquí está la hebra. Aquí es donde vamos a poner la aguja de nuevo. Levanto el lazo de la cadena y el mismo punto de cadena que está en medio de los 2 puntos altos. Y donde termina el punto alto, ahí está, hacia el frente. Ahí se forma otra cadena. Son 2 cadenas. Se va hacia arriba la hebra. Donde está la hebra, donde va a entrar la aguja de nuevo, tomando la cadena. Y este es el punto, por aquí pasamos el punto. Va a quedar abierto si lo hacemos así, simplemente con la hebra blanca. Se va a tomar una hebra del punto alto para reforzar y cerrar más este espacio y la cadena que está en medio de los 2 puntos altos. Ahí se forma la cadena hacia arriba y vamos a formar la cadena hacia abajo como esta, pasando una sola hebra de la cadena rosa con la cadena que está en medio de los 2 puntos altos y en el punto alto. Ahí están. El siguiente cuadrito lo vamos a coser. Aquí está la hebra en esta parte de abajo, se levanta hacia arriba, se da vuelta y donde está la hebra se pasa tomando la cadena del color rosa, la hebra extra que vamos a agregar y la cadena que tenemos en medio de los 2 puntos altos y el lazo está por atrás de la aguja. Sin apretar la cadena, solo darle la forma a la medida que debe de estar un solo lazo de la cadena y la cadena con las 2 hebras abajo y arriba del punto alto. Ahí está. Cuando se hace la cadena hacia arriba
es cuando vamos a tomar la cadena completa y agregar el hilo extra para tomar 2 lazos aquí y 2 lazos de la cadena de en medio. Si nos queda un poco suelta, se puede ir ajustando, siempre tomando el lado izquierdo de la cadena, el lado izquierdo, para que cierre un poco la cadena. Aquí está de nuevo. Se ajusta la cadena. Lleva su tiempo, pero vale la pena empezar despacio, con mucha paciencia. Al principio sí es un poquito complicado porque no tiene uno la práctica, pero ya entendiendo el punto, ya esto es muy fácil de llevarlo a cabo. Con este punto se puede hacer un suéter y tiene uno la oportunidad de combinar colores. Siempre donde está la hebra es donde se va a empezar el punto. Este es el espacio que se ha avanzado. Como ve, ya están todos los espacios, solamente este que estoy cosiendo. Esta vuelta es la que falta y así se teje cualquier espacio que quiera cubrir para darle otra terminación a cualquier tejido. Esta es una idea y espero que le guste, le sea útil y lo practique. Termino aquí la última línea en este espacio.
la última cadena. Aquí aseguro la punta anudando. Se corta el hilo y ahí está en la forma en que se termina de cubrir cada vuelta. Esta es la abertura de la espalda. Voy a tejer en esta parte. Este es el último espacio. Voy a empezar a tejer una vuelta de medio punto. Primero la cadena. Y este es un punto alto. Medio punto. Medio punto. Se va a ir llevando la punta del hilo que se estuvo cortando para que se vaya quedando en el medio punto. Así hasta llegar al cuello. Tejí 5 vueltas de ida y vuelta. La empecé la primera vuelta hasta el cuello, regreso y así hasta tener la última vuelta, que es las 5. Siempre empezando con una cadena. Y voy a seguir en el cuello, arriba de cada vuelta, un medio punto. 2 medios puntos. 3. 4. Y la última vuelta de medio punto son 5. Y aquí se va a seguir tejiendo en el cuello el medio punto. Estoy tomando un lazo del punto alto y la cadena, que es solamente un lacito de la cadena, porque esta es cadena de base, solamente está un lacito de la cadena. Aquí pasé un punto. Y así voy a continuar más o menos tejiendo la medida del cuello. Si nos quedó un poco grande, se le va disminuyendo. Si no, los puntos tal y como están se van a ir tejiendo con medio punto. Se termina la vuelta de medio punto hasta el siguiente lado contrario. Terminé el cuello, llego a la parte contraria de atrás. Se va a tejer medio punto. Aquí estoy en el último espacio, una cadena y medio punto en este primer espacio. Y así se va tejiendo la orilla sobre las puntas. Así se va tejiendo hasta llegar en la parte de la faldita. Llegué al final de la primera vuelta de medio punto.
Del lado contrario, acá están las 5 vueltas, es donde van a ir los botones y aquí van a ir los ojales. Ese es el último medio punto. En este espacio voy a deslizar, este es el medio punto. Deslizo. Ahí está el punto deslizado y empiezo en este primer espacio a tejer el punto cangrejo para darle la orilla. Punto por punto se va a tejer el cuello, todo lo que son los dos lados y el cuello. Se terminó la vuelta de la orilla todo alrededor. Esta es la última parte. Este es el lado derecho, el lado revés. Este es el lado revés de los ojales. Lo voy a deslizar este punto, calculando más o menos este espacio para que quede no tan estirado en este punto, tomando 2 hilos y deslizo. Y ahí queda, voy a cortar el hilo. Ahí está cortado. Así queda la parte de la orilla. Este es el lado revés. Le voy a colocar los botones. A este lado le voy a colocar los botones. Y aquí está la parte de abajo. Perder todas las puntas y darle la mejor terminación al final del tejido. Lo último que falta es la orilla de la manga. En este espacio voy a anudar el hilo. Tejo 2 cadenas y deslizo en el siguiente punto, punto deslizado, un punto alto, en el siguiente espacio tejo un punto alto, lo dejo sin cerrar, en el siguiente cierro los 2 puntos en un solo punto, un punto alto, está el punto alto, en el siguiente se tejen 2 puntos juntos, un punto alto, y los 2 puntos siguientes los voy a cerrar en un solo punto. Y tejo al final un punto alto. Y deslizo en el punto de arriba, que es el siguiente punto. Ahí está terminada la parte de abajo de la manga. Aquí enseguida se va a tejer el punto cangrejo igual que en la parte del cuello y los lados.
todo alrededor de la manga hasta terminar todo este espacio. Ya después que se terminó la orilla de la manga, del cuello y el zigzag que tiene en las vueltas con los espacios de cadena, le muestro, y aquí está en la parte al lado derecho. Este punto que está aquí es cuando levanté el punto de la parte de abajo. Es este punto alto, no es ningún hilo que esté por ahí mal puesto. Eso quedó ahí desde la base de la parte de abajo. Todo lo demás tiene uno que darle la mejor terminación. No es que lo haga perfecto, pero es algo que procuro siempre hacerlo. Aquí le coloqué 3 botones. Por lo regular no hago el ojal, el mismo punto alto se utiliza para el ojal. Aquí le muestro al final la parte de los botones. Aquí cosí 2 puntos extras para que no estuviera esta parte levantada, la parte de adentro. Este es el revés. Aquí está la parte de la espalda, todo completo. Tiene esta pequeña flor que le da diferente terminado. Es un botoncito también que le coloqué igual que en la espalda. Aquí está la falda. Aquí está el vestido totalmente terminado. Espero que le haya gustado. Si necesita algún tutorial para algún proyecto, lo puede enviar y si puedo, con todo gusto, lo llevo a cabo. Se puede suscribir para que tenga el siguiente y los siguientes proyectos. Y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias. Un abrazo para todos. Bye bye.